Ser podcast. In the water, fire, I'll go wherever you go. In the valley, in the canyons, I'll go wherever you go. Hey, love, I'm ready now. Can't you see this riot inside of my veins? Hey, love, I'm overcome by desire. How must I wait? In the water, the fire, I'll go wherever you go. In the valley, in the canyons, I'll go wherever you go. Pedro Estupiñán, Javier San Pedro, ¿cómo estáis? Hola, buenos días. Buenos días, muy bien. Javier San Pedro es doctor en genética y biología molecular, colabora con El País. Pedro Estupiñán es químico, bioquímico, conduce en la 2 El Cazador de Cerebros, y tengo que decir que estabais muy monos sentaditos en el sillón, juntitos viendo un vídeo en el teléfono. Sí, que son muchos años ya de un pareja. TikTok, ¿qué era eso? ¿Estáis viendo? ¿Unos gatitos? A las niñas de Pera, que tienen un montón de fotos. No, pero el tema era que me había preguntado Javier por los gigantes y los cabezudos. Sí. No sé cómo había salido el tema Porque esto. yo de niño, es que Ada, la niña pequeña de Pera, durmió mala noche y tenía como sueños o pesadillas. Y me acuerdo que yo tenía una pesadilla que era de niño, que era con los cabezudos, de los gigantes y los cabezudos. Se asomaba un cabezudo como por la puerta de mi habitación, y eso me aterrorizaba. Y bueno, me acuerdo que tenía que levantarse mi madre a menudo. Y entonces me enseñó Pera los gigantes y cabezudos en Tortosa. Que son, Claro, que hace 2 semanas muchas estuve allí y cada X domingos los abren y tengo fotos de las niñas con los gigantes, los cabezudos, y estábamos mirándolos así acurrucados, y es cuando nos has visto y decir, mira la parejita. que son muchos años de pareja. Son años, sí, son años. Oye, la noticia de la semana es ese primer bebé al que han curado de una enfermedad no ya rara, sino ultra rara, gracias a la terapia genética de la que tanto hemos hablado aquí, CRISPR. ¿Cómo se edita y cómo se corrige un ADN una vez nacido el bebé? Bueno, con biotecnología puntera, o sea, es una noticia muy importante, porque de alguna forma era un sueño hace tiempo. Es decir, bueno, poder llegar a corregir, sustituir fragmentos genéticos concretos in vivo en el cuerpo del bebé. Entonces este bebé tenía pues una mutación genética que hacía que no tuviera una enzima, su hígado no produciera una enzima, y eso daba un problema metabólico y bueno, hubiera tenido un desenlace fatal posiblemente. Entonces lo que hacen es con vectores, que es decir, con maneras de llevar hasta el hígado unas partículas que dentro tienen unos mecanismos, en este caso el CRISPR, que se mete en el núcleo de las células, va a donde tiene que ir, corta, quita un fragmento o pone otro. O sea, es fascinante que esto pueda llegar a ocurrir. Y aquí la terapia génica no es nueva conceptualmente, y ha habido correcciones, pero sí que es, no sé si el primero o de los primeros casos, que es a una persona concreta. No es una terapia génica para la anemia de Fanconi que afectará a pocas personas, pero diseñas, y además en la anemia pues sacas células de la médula, las corriges y las vuelves a meter. No, allí es in vivo, es decir, el hígado le falta este gen, ¿vale? Entonces enviamos trillones o lo que sea de partículas para que corrijan la mayoría, lo máximo posible de células del hígado que puedan. No las corregirá todas, pero suficientes como para que algunas de las células del hígado empiecen a producir esta enzima que le falta al niño,
y de momento esté teniendo resultados positivos, lo están siguiendo, a ver cómo avanza, pero es una terapia génica específica para este niño. ¿Cómo se hace logísticamente, digamos? O sea, es una sustancia. ¿Cómo se edita un gen? El CRISPR, del que hemos hablado muchas veces, son enzimas que cortan el ADN en la posición que tú quieres. Pero es una pastilla. No, es una inyección en la sangre en este caso. Y las nanopartículas estas de grasa, como las células tienen también una membrana de grasa, se pueden fusionar con la célula. De hecho, es la misma técnica que se utilizó para las vacunas de la COVID con de ARN mensajero, las vacunas que resolvieron la pandemia. En aquel caso, lo que le metías dentro de la partícula era el gen de la espícula del virus, de manera que las células humanas, cuando se tragan la partícula, fabrican la espícula del virus y eso lo reconoce el sistema inmune y se queda preparado para cuando llegue un virus de verdad, ¿no? Aquí es lo mismo, es la misma idea, pero lo que metes dentro de la nanopartícula son los genes que fabrican la enzima CRISPR. Y el ARN, el guía que se llama, es la misma secuencia del gen a donde te quieres mover, porque como los genes son complementarios, dos genes iguales son complementarios. Entonces, son como dos mitades de un velcro. Si tú le metes una mitad del velcro, esa mitad encuentra a la otra mitad de la célula. Se pega, corrige el error de la letra y las células tiran para adelante. Todavía con células de la sangre esto es mucho más fácil, pues sacas las células de la sangre o células precursoras de las de la sangre que viven en la médula, las corriges en el laboratorio y las vuelves a pinchar y ellas anidan en la médula. Pero con órganos sólidos la cosa está más atrasada. Este es un caso del hígado que todavía es el órgano más fácil, porque los demás órganos son más difíciles de corregir por este sistema. Y en cualquier caso, el marco general de esto es lo que tiene más importancia, porque hay 5.000 enfermedades raras que son genéticas. A un bebé no le da tiempo a hacer nada que haya perjudicado su salud, ¿no? Ni siquiera ha tenido una mala alimentación todavía. Todas estas enfermedades raras son genéticas. En este caso, esta enfermedad concreta ocurre en 1 de cada 1.000.000 de nacimientos. Por lo tanto, pretender encontrar terapias para cada enfermedad genética concreta es imposible. Afecta a muy pocas personas, es muy difícil atraer inversiones. Claro. Y de modo que la gran esperanza contra estas enfermedades es la genética, porque como todas son genéticas, todas, pues la mayoría de ellas son genéticas, pues, una vez que sabes corregir una enfermedad genética, la sabes corregir todas. Porque están todas en el ADN. Esa es la importancia de la noticia, claro. Eso es lo claro. Pues este es el primer bebé, la técnica ha funcionado como ha funcionado, no se atreven a hacer una biopsia en el hígado, pero digamos que la bioquímica, el bebé ha empezado a producir la enzima que contaba Pera antes, que le faltaba. Y esto mismo se puede hacer para cualquier gen y por lo tanto para cualquier enfermedad hereditaria. De manera que es una solución global. Cuando funcione bien, esto será una solución global para todas las enfermedades raras de origen genético. Tenemos un teléfono y al final del espacio, hay un momentito, y la gente quiere preguntaros por cualquier cuestión, vuestra opinión o vuestra sabiduría. 638-855-349, número de WhatsApp. Pueden mandar también una nota de audio o una pregunta escrita. 638-855-349. Hablamos de otra cosa, de las migrañas que han intrigado a los científicos durante mucho tiempo. No se sabe con exactitud qué causa lo que se llama desmayo cerebral. Ahora se está ensayando un fármaco que sería el primero en ser eficaz contra los primeros síntomas. Decidme que no se lo Ozempic. No. Mira, yo te debo confesar que de migrañas no sabía mucho y me puse a leer
estos días y es interesantísimo, porque la historia de las migrañas es lo que dicen es que en los años 90 pues se pensaba, bueno, dolores de cabeza y que va mucho más allá de un dolor de cabeza, ¿no? Y que era algo vascular y que no se sabían por qué ocurría. No responde a los analgésicos habituales. Claro, y entonces que iban descubriendo, analizando el por qué, veían algo que en el hipotálamo, que podía haber una especie de desajuste de las funciones de cómo recibes la información del exterior y la procesas. O sea, hay una parte de entender de dónde salen las migrañas. Ha habido grandes avances farmacológicos los tratan mejor, pero una cosa que veían es que había una fase premonitoria. Es decir, que antes de que te llegue la migraña en sí, que es para la gente que lo sufre, pues es muy debilitante, perjudica mucho en el ámbito laboral, personal, obviamente, y afecta a muchas personas. Es muy diferente de lo que decíamos antes del niño, que solo le cura a él. Aquí quizás algo no tan grave como esa enfermedad, pero que afecta a muchísimas personas. Entonces, esa fase de fatiga, de incluso de náuseas, que por lo que dicen, no todo el mundo reconoce como que es ya una previa a la migraña. Este fármaco, si lo tomas así, te evita la migraña posterior. Entonces es un avance más hacia algo que afecta a muchísimas personas. Pero es identificar esta fase inicial y tomarlo de manera preventiva. Uh-huh. El número que daba antes, lo repito, 638-855-349. Espera, antes comentábamos, los dos hemos estado esta semana en el norte europeo, porque tú has estado en Bruselas, sí. Yo he estado en Inglaterra un par de días y los dos hemos comentado lo mismo, que calor hacía, y qué sol, sí. y qué barbaridad, ¿no? Sí. ¿Qué está pasando? Pues no lo sé, pero a mí la misma reacción que... De hecho, ya cuando en domingo digo, a ver qué tiempo hará en Bruselas, por llevarme una chaquetita o no, y miras la previsión, 24, 25 grados, o sea, las mínimas muy altas, todo sol, cuando aquí estaba lloviendo, hacía frío... ¿Esto en serio? Lo que está pasando se puede explicar. Bueno, lo primero es el mundo al revés, lógicamente, ¿no? Aquí llevamos meses de lluvia ininterrumpida y en el norte de Europa ahora hay riesgo de sequía. Exacto. No sé si esa palabra la conocen muchos belgas, la palabra sequía, ¿no? Javier Martín Vide es climatólogo y es catedrático emérito de Geografía Física en la Universidad de Barcelona. Ha sido presidente de la Asociación Española de Climatología entre el 99 y el 2004, mucho tiempo, y de la Asociación de Geógrafos Españoles. ¿Qué tal, Javier? ¿Cómo estás? Hola, buenos días. Muy bien. ¿Y ustedes? Muy bien. Yo decía que es un poco el mundo al revés, pero supongo que hay una explicación científica que esto ocurra, ¿no? Sí, así es. Estamos conectados entre muchas regiones del planeta y dentro de Europa, como no, por proximidad. De hecho, lo normal es que la circulación general atmosférica venga del oeste en latitudes medias y altas de Europa, mientras que en el sur a menudo estamos dominados por esos anticiclones, el mismo anticiclón de las Azores que a veces nos abraza. Pero de vez en cuando, y en algunas primaveras ocurre eso particularmente, esa circulación se compartimenta y lo que ocurre es que nos llega hacia el sur de Europa, hacia la Europa mediterránea, pues algunas depresiones, incluso en altura la famosa DANA, depresión aislada en niveles altos. Cuando eso ocurre, resulta que en esa Europa del centro-norte, en Bélgica, las Islas Británicas, a menudo, como contrapunto a nuestras depresiones en el sur, se establece un llamado anticiclón de bloqueo, que bloquea lo que es normal, que es ese flujo del oeste húmedo atlántico en esas latitudes. Y ese anticiclón de bloqueo suele ser bastante persistente, mientras aquí llueve y a veces con generosidad. Allí, en esos países europeos más septentrionales, tienen periodos de semanas enteras con muy poca lluvia o prácticamente con ausencia de ella. Y allí, pues en el Reino Unido, en los países nórdicos, cuando aparece una secuencia de 2 o 3 semanas con poca lluvia, comienzan a hablar ya de sequía, mientras que aquí, más acostumbrados en nuestro país, han de pasar unos meses para que mencionemos que estamos atravesando una sequía. Y normalmente el anticiclón de bloqueo ese lo tenemos nosotros.
Sí, normalmente en nuestras latitudes tenemos un gran anticiclón en el Atlántico, el famoso de las Azores, que para los Estados Unidos es el de las Bermudas. Son los referentes, diríamos, geográficos más próximos. Ese es un anticiclón muy persistente que aparece en gran parte de los días situado cerca del archipiélago de los Azores, ¿no? De ahí que le demos ese nombre. Y ese es un anticiclón, un obstáculo, una barrera que impide que lleguen esos flujos atlánticos de una forma nítida, clara a España. Por eso, en conjunto, cuanto más hacia el sur en nuestro país tenemos una modestia de la lluvia más acusada, menos precipitación, pero no siempre es así. Sabemos que hay algunas sierras en el sur de España que reciben en promedio mucha lluvia, ¿no? Como la famosa Sierra de Grazalema en Cádiz, pero en conjunto eso responde a un patrón bastante regular que de vez en cuando se invierte, por decirlo así. El anticiclón pues ocupa unos sectores más septentrionales, mientras que aquí estamos favorecidos, si las lluvias no son torrenciales, por precipitaciones generosas, frecuentes, como las que hemos vivido, pues pero es inicio de Javier, primavera, es una anomalía. y ya metidos en ella. Es una anomalía de esta primavera, no es que haya una tendencia que va a ser así a partir de ahora o va a incrementar esta posibilidad. No lo podemos afirmar eso, porque por una parte no es raro que salgan primaveras con este carácter. Esto no es tan anormal, ¿no? Lo que pasa es que también la notoriedad de algunas fechas, pongamos Semana Santa, que fue lluviosa en algunos lugares, en varias regiones españolas, el puente del 1 de mayo, todas esas fechas exactamente tan especiales dejan huella en nuestro pensamiento, en nuestra percepción. Pero las primaveras suelen tener ese carácter cambiante. El mismo refranero español refleja muy bien todo esto, ¿no? Con refranes, en abril aguas mil, o por ejemplo aquel que dice que cuando marzo mayea, mayo marcea, es decir, exactamente, esa cultura popular. Luego la verdad es que cuando intentamos comprobar estadísticamente la veracidad de esos refranes, a veces no resisten un contraste estadístico. Claro. Entonces forman parte de nuestra cultura. Son dos caras de una misma moneda, que allí haga tanto calor y tanto sol ahora y que aquí haya llovido tanto, pero creo que hay más fenómenos que son o que están vinculados de alguna manera, ¿no? Que cuando llueve en Andalucía occidental, nunca está lloviendo en Londres. Exactamente, eso es así, porque podemos recurrir a lo que llamamos teleconexiones. Todo está conectado a distancia en el sistema natural, en el sistema climático, y a veces hablamos del Niño, de ese fenómeno que parece remoto pero que influye en gran parte del planeta. O para nosotros, en Europa y en España en particular, el fenómeno llamado de la NAO, la oscilación del Atlántico Norte, que conecta a miles de kilómetros de distancia lo que ocurre en el Atlántico frente a nuestras costas con lo que ocurre en Islandia. Y eso, en este año, en esta primavera, resulta que ese patrón habitual de borrascas al norte y anticiclón al sur se ha invertido, y dando lugar pues a un tiempo mucho más cambiante, más lluvioso, afortunadamente para muchas regiones españolas que todavía estaban padeciendo los efectos negativos de las sequías. Dice Javier que la frase favorita de los meteorólogos, que sois muy listos, porque siempre decís esto de que no va a hacer nubes y claros con chubascos aislados. Claro, ahí os estáis cubriendo las espaldas, va a hacer sol y no va a hacer sol, va a llover y no va a llover, ¿no? Sí, aún así hay que decir que predecir el tiempo en España en conjunto y sobre todo en el área mediterránea es más difícil que predecirlo para Irlanda, en la que casi siempre la situación viene del Atlántico sin obstáculos de relieve y llega puntual a la hora prevista, mientras que aquí tenemos una geografía, unos relieves complicados, una cuenca marina casi cerrada, el Mediterráneo, con un comportamiento muy propio.
Eso es interesante. Es mucho mejor ser hombre de... Bueno, te quedas sin trabajo como hombre del tiempo en Dublín, por lo que cuentas. Javier Martín Vide, que es climatólogo, catedrático emérito de Geografía Física en la Universidad de Barcelona y ha sido presidente de la Asociación Española de Climatología. Gracias, Javier. Un abrazo. Muchísimas gracias a ustedes por su confianza. Hasta luego. Speak to me, won't you let it rise? It'll cause you pain, but it'll make you bright. From the hopeless day to the sleepless night, I will show you the view from the other side. This is the view from the other side. Put down your weapons, let's be defenseless. Surrender your love, your love, your love. No more secrets, secrets, secrets. Put down your weapons, let's be defenseless. Surrender your love, your love, your love. No more secrets, secrets, secrets. Es curioso cómo se estira siempre la parte de los telediarios dedicada al tiempo, ¿no? Ahora ya yo creo que dura más eso casi que los deportes. Sí, y eso ya es anatema. En algunos telediarios sí, además van pueblo por pueblo prácticamente. Sí, además que tiene un interés relativo, ¿eh? Yo lo pienso con a veces las noticias del tráfico también, o del tiempo, cuando dices, si a mí lo que me interesa es saber qué tiempo harán en la ciudad donde estoy viviendo o tengo que ir, no lo que está haciendo en La Coruña o en Sevilla o donde sea. Bueno, y además es que te puedes enganchar mucho a las aplicaciones donde se ve, a mí no solamente me gusta mirar qué tiempo va a hacer, sino el hora por hora, ¿no? Esto, no es que va a llover. O el movimiento o los mapas. ¿No veis a veces el mapa de las precipitaciones, cómo va avanzando con esos azules, verdes, rojos? Sí. Es como, es casi que haces tú la propia predicción, no sé. Bueno, pero vas viendo cómo se va acercando y yo qué sé. Oye, sobre lo que hablábamos antes de edición genética y esta enfermedad del hígado que se ha logrado, bueno, no curar, pero se va por el buen camino. Hay una llamada desde Cataluña, nos llama Joaquín. ¿Qué tal, Joaquín? Buenos días. ¿Qué tal, Joaquín? Buenos días. Hola, buenos días. Mira, perdona, era simplemente preguntarle al... Me temo que tienes que bajar un poco la radio o alejarte o cerrar una puerta, algo que nos permita... Porque si no se escucha con el retorno. Eso es. Bueno. Estamos escuchando 3 retornos. No, mira, perdona, yo Ahora. simplemente quería haceros una pregunta, y es que hoy en día, con el tema de la inteligencia artificial, una pareja, un matrimonio en general, si quieren y desean tener hijos, no sé si haciéndoles un estudio genético a ambos se podría deducir que ese matrimonio o esa pareja, el hijo que tuvieran, pudiera llegar a tener un defecto de tipo genético que le pudiera causar una enfermedad rara. Sí. Lo digo esto porque como hoy en día la ciencia está tan adelantada, podría ser posible. Digo yo, no lo sé, simplemente una pregunta. Vosotros podríais hacer un comentario sobre ese tema, nada más, y muchas gracias por atenderme. Gracias. Que tengáis buen día. Gracias, Joaquín, igualmente. Gracias. Claro, casi todas estas enfermedades se deben a que tanto el padre como la madre son portadores de la mutación del ese gen que tiene una función en el hígado, por ejemplo. De manera que ninguno de los dos revela los síntomas de la enfermedad, pero 1 de cada 4 de sus hijos va a tener la mala suerte de heredar las 2 versiones mutantes del gen. ¿Por qué 1 de cada 4? Porque por combinatoria. El padre tiene un gen bueno y uno malo, la madre tiene uno bueno y uno malo, entonces tienes el gen bueno del padre con el bueno de la madre, el gen bueno del padre con el malo de la madre, el malo del padre con el bueno de la madre. Son 4 posibilidades, ¿no? Y solo una de ellas da lugar a los síntomas. Los demás, uno de ellos es totalmente sano, no es portador, 2 son portadores y 1 padece la enfermedad. De manera que si tú supieras el genoma, el genoma de los padres, podrías predecir que 1 de cada 4 de sus hijos va a tener eso. Después de eso, claro, hay opciones. Una es fecundar varios embriones in vitro
y elegir uno que esté sano, o sea, esté genéticamente no afectado, ¿no? Haciendo el análisis del genoma a los embriones. Sacas una celulita del embrión cuando está en un estado de poquitas células, sacas una celulita, le haces el genoma y ves si tiene la mutación o no. Esto ya se ha hecho, esto se hace desde hace años. El problema, claro, es que como hay las mutaciones son muy infrecuentes en la población, es muy raro que coincida el padre y la madre. Es un caso de mala suerte, realmente. Claro, pero ahora se está haciendo ¿sí? cuando hay sospechas. O sea, si hay una pareja que ha tenido antecedentes familiares por ambos lados de una enfermedad, dice, oye, aquí podría ser que tuvierais este gen. Pero es muy raro que tengan antecedentes familiares, porque es una coincidencia de la línea paterna y la materna. Claro, pero en sus dos familias no tiene por qué haber caso. Claro, en este caso de este niño pues no se sospechaba, pero sí que lo que pregunta el oyente de si se podría hacer, totalmente, sí que se podría hacer y en algún momento se hará, cuando sea coste efectivo y tal. No ocurría hace muchas décadas, yo creo que en la generación de mis padres o mis abuelos, que se hacía un análisis de sangre. Sí, por la incompatibilidad entre el feto y la madre, sí, que es un problema en los embarazos, sí. Conviene evitar la incompatibilidad sanguínea entre el feto y la madre, ¿sí? Digamos que si el padre aporta un gen que tiene problemas de coexistencia con los de la madre, pues el feto va a llevar ese gen del padre y hay fenómenos de rechazo y de compatibilidad entre tejidos. Hoy se ha publicado un estudio científico poco común. Han analizado, parece mentira que esto nos vaya a dar para un gran tema de conversación, han analizado en el estudio 3.000 Barbies lanzadas al mercado a lo largo de 65 años y han comprobado que la mayoría de muñecas ya usan zapatos planos, pero durante años, y aunque la Barbie conquistó profesiones como la de médica o arqueóloga, las ejercía con tacones. Exacto. Que daba ese reducto divertido, ¿no? Sí, es un estudio simpático que también en el origen, la investigadora que lo ha hecho, dice que cuando vio la película Barbieland, no sé si recordáis que hay una escena de los tacones, donde ella se quita los tacones que está en la playa. Pero su pie sigue torcido como si estuviera en un tacón. ¿Sí? Bueno, lo normal en ese mundo es que hubiera seguido torcido, pero ella de repente se pone el pie plano y dice, ¿qué me ha pasado? O sea, y todo el mundo en Barbieland la mira como, eso es que hay alguna disfunción, porque no deberías tener el pie plano, tú que eres una Barbie. Entonces yo creo que la investigadora dice, pero si esto, por lo que explica el artículo, esto era antes, ahora está cambiando, voy a comprobar si realmente ha cambiado y ve que sí. Marga Sánchez es arqueóloga y es catedrática de prehistoria en la Universidad de Granada. Acaba de publicar Lo que el cuerpo nos cuenta, publicado por Destino, que es un recorrido físico y político de las mujeres desde la prehistoria hasta hoy. ¿Qué tal, Marga? ¿Cómo estás? Buenos días. Hola, muy buenos días. ¿Qué tal? ¿Qué te sugiere a ti este estudio de las Barbies? Pues que los tacones siguen siendo un elemento de representación importante para las mujeres, ¿no? Aunque inicialmente fueron un objeto que utilizaban los hombres, los jinetes, que lo usaban para engancharse a las bridas y poder usar las manos. Fue mucho después cuando pasó a los hombres de las élites europeas y de ahí a las mujeres que querían imitar a los que tenían el poder en ese momento, que eran los hombres. Pero a partir de ese momento, de luego, se ha convertido en un elemento asociado completamente a las mujeres, que sigue asociándose y que sigue como estigmatizándonos en muchas ocasiones, tanto porque los uses como porque no los uses. Es verdad. En tu campo de trabajo antes se presuponían muchas cosas. Yo sé que solamente los hombres cazaban. Hace relativamente poco todo esto se ha desmentido. Las mujeres prehistóricas también cazaban, hacían pinturas rupestres. ¿La tecnología os ha ayudado a demostrar esta relectura de la historia? Sin duda ninguna. O sea, por ejemplo, en el caso de la caza lo demostramos perfectamente, ¿no? La tecnología, somos cuerpos tecnológicos, superamos algunas de nuestras, incapacidades físicas a través de la tecnología. Y, por ejemplo, clarísimamente el tema del uso del propulsor como elemento de caza, ¿no? Ese elemento alargado, una cánula que le metes la lanza o la jabalina, que disparas, ¿no? Hace el movimiento del cuerpo para disparar desde atrás, hizo que un estudio de arqueología experimental
que se hizo con una buena cantidad de personas de ambos sexos y diferentes edades, lo que identificó fue que ese lanzamiento se igualaba en distancia y en potencia en mujeres y hombres. Imagínate eso lo que supone en un momento como el Paleolítico Superior, en el que la caza es un elemento importantísimo, pues que pequeños grupos, porque son realmente muy pequeñitos, que esos pequeños grupos sean capaces de mejorar su capacidad y sus habilidades para la caza, pues tuvo que ser un elemento importantísimo, ¿no? Y eso realmente hace que nuestro cuerpo, que evidentemente tiene unas características biológicas muy determinadas, pues siempre tenga una causa o una consecuencia en lo social, en lo político, en lo económico, y eso creo que es lo que yo intento contar en el libro. Sí, en el que hablas, por cierto, de la bioarqueología, es el estudio del ADN de los restos, ¿no? De todo lo que tiene que ver con la biología del cuerpo. Afortunadamente, en arqueología ahora estamos utilizando estas técnicas que vienen de otras disciplinas, la química, todas las ciencias de la salud, que hemos sido capaces de adaptarlas y sobre todo de abaratarlas, porque los proyectos en arqueología pues no son muy abundantes, ¿no? Pero sí que hemos sido capaces de utilizar determinados estudios, como por ejemplo todo el estudio de los isótopos, para conocer elementos relacionados con la dieta, con la movilidad, toda la proteómica y el uso, por ejemplo, de la amelogenina para sexar cuerpos y tener esa información más detallada, o el tema también del ADN. Lo que pasa es que el ADN antiguo tiene una conservación como regulera en muchas ocasiones y estamos recurriendo a otros elementos. Pero fíjate, yo siempre digo que la bioarqueología nos ayuda mucho a darnos el dato, pero que si no hacemos preguntas diferentes a las que hemos venido haciendo hasta ahora, pues tampoco vamos a conseguir mucho más, ¿no? La bioarqueología está muy bien, está dándonos datos muy interesantes, pero todo eso luego lo tenemos que poner en un contexto social, político y económico que es el que hace que seamos capaces de escribir historia. Claro, que esto creo que ya nos lo dijiste la primera vez que estabas con nosotros, que el científico ha mirado este pasado de una manera, y claro, si lo mira o lo pregunta de una manera que tiene un punto sexista, y tú es lo que has ido desmontando, las respuestas que encuentra le confirman lo que él busca, digamos, ¿no? Claro, porque si tú tienes un dato o crees que tienes un dato, ¿no? O una sepultura en la que encuentras una serie de huesos y una lanza o un elemento relacionado con la cerámica o adornos, y decides que tú, por tu experiencia previa o por tu conocimiento previo, pues no tienes que preguntar qué es esto, porque si tienes armas es un hombre y si tiene cosmética o tiene adorno es una mujer, pues si tú tienes esa seguridad, digamos, no tienes que hacer ninguna prueba. Lo importante está es decir, bueno, estoy seguro de que esto es así, voy a hacer la prueba analítica y a partir de ahí, ¿no? Es cuando podemos sacar consecuencias sociales, políticas y económicas. Y es en ese momento realmente cuando estamos haciendo una arqueología y un discurso histórico que es realmente científico, ¿no? Claro, un ejemplo es que cuando asumes que solamente los hombres cazan, nadie pide una prueba, no tienes que demostrarlo, pero si tú dices que también cazaban las mujeres, te van a pedir evidencias fósiles, ¿no? Eso nos pasa siempre. Como hemos construido un modelo, un protagonista en la historia que es un hombre adulto, heterosexual y blanco, cualquier cosa que se salga de esa norma la tenemos que demostrar. Y te digo una cosa, a mí no me importa, ¿eh? O sea, que si yo tengo que poner pruebas científicas encima de la mesa para demostrar estas cosas y para desmentir determinados prejuicios, ideas preconcebidas que se han hecho, lo hago encantada. Es que eso te iba a decir, que al que dice que es un hombre blanco habría que pedirle pruebas también, ¿no? Sí, pero no lo hacemos, ¿eh? Ya, Bueno. De hecho, nuestros libros, nuestros museos, nuestras revistas de divulgación están llenas de hombres blancos. Ya lo sé. Claro, tú cuentas en el libro que el cuerpo, especialmente el de las mujeres, siempre ha sido un instrumento político. ¿Lo era también en la prehistoria de algún modo? Sí, desde que empezamos realmente, política es todo. Política es también el uso propio de tu propio cuerpo para manifestar identidad, ¿no? O para mostrar un determinado tipo de trabajo. Entonces, realmente en la prehistoria también se utiliza el cuerpo de forma política, porque todo lo que hacemos está hecho a través del cuerpo. Es decir, el tipo de esfuerzo físico o de trabajo que realicemos tiene una consecuencia en nuestro cuerpo. La forma en la que nos pintamos o nos adornamos el cuerpo, ya sea con tatuajes, con pinturas, con modificaciones óseas, tiene un elemento cultural. Es verdad que el cuerpo de las mujeres siempre se ha utilizado mucho más, pues
evidentemente para controlarnos en el tema de la reproducción, pero también como que siempre somos un poco más garantes de la cultura, ¿no? Siempre somos como un poco más, siempre se nos mira a nosotras más para representar la tradición, ¿no? Imagínate los trajes regionales o cualquiera de estas cosas que somos capaces de manifestar identidad. En algunas ocasiones esa identidad, o en la mayoría de las ocasiones, esos elementos de desigualdad se manifiestan a través del cuerpo, y en otras ocasiones son simplemente manifestar la propia identidad, ¿no? Claro, también creemos siempre que las exigencias estéticas sobre el cuerpo son fruto del tiempo en el que vivimos y la ajustamos un poco a los patrones con los que hemos crecido, ¿no? Pero ¿sabéis si ya en la prehistoria había también un canon que se admiraba la delgadez o la gordura? ¿Había un canon al que perseguir? Bueno, de hecho lo que la prehistoria demuestra, y esas figuras femeninas que están representadas en la prehistoria, lo que nos muestran es que se reconoce una diversidad de cuerpos de mujeres muy distintas. Es verdad que esas que mal denominamos, ¿no? Ya lo estuvimos hablando también la otra vez, esas mal denominadas Venus paleolíticas, ¿no? Hay algunas que sí, exactamente, que sí representan... Todos genitales, ¿no? Es como una representación de la fertilidad, ¿no? Fíjate, no todas, porque hay cuerpos adolescentes también en esas representaciones, y hay cuerpos de mujeres de una avanzada edad, que se ve en sus cuerpos que han envejecido, ¿no? O sea que no solo, es verdad que las que más conocemos, las que más representamos, pero no te diría ni siquiera las más abundantes, son las que muestran los senos, la vulva de manera muy abundante, pero fíjate, ni siquiera esas son las más abundantes. Se reconoce un cuerpo, una feminidad en la prehistoria, pero no un modelo estético determinado. Eso no. ¿Cuántas veces te han dicho ya nos está cambiando la historia amarga, ¿no? ya ha venido a alterarnos? No, sí. Bueno, eso de que si la historia ya está escrita, ¿para qué vas a venir tú a decir nada más, ¿no? O eso, ¿no? O ya está yendo política, ¿no? Porque simplemente lo que hacemos es hablar de mujeres en la prehistoria. Es normal, pero bueno, yo creo que también cada vez pasa menos, ¿eh? Yo creo que esos comentarios, la gente que piensa dos veces, es que es verdad que muchas veces ni siquiera lo pensamos, ¿sabes? Sí, pero ahora mismo en Estados Unidos te pueden suprimir un proyecto. Bueno, vamos, tus proyectos te lo suprimen todos. Es muy probable que sí, que Trump no sería muy fan de ni un de dólar, mis libros. ni un dólar te daría. No, pero es verdad que a ti te podrían acusar de sesgada porque quieres demostrar unas cosas y es lo que decíamos antes, y no se acusaba de sesgados a los que tenían ese pensamiento anterior, claro. Eso es, sí, así es. Es verdad, Marga, que un oyente de Perú te dijo algo así como yo soy peruano y eso en mi país no ha pasado. Sí, en un comentario, porque yo hablaba precisamente del ejemplo de la caza, un señor, ponía yo, bueno, toda la explicación científica, ¿no?, de cómo se había averiguado esto, de las analíticas, para hablar que en un yacimiento peruano de hace 9.000 años había una mujer cazando, ¿no? Y entonces un señor dijo, yo soy peruano y eso en mi país no ha pasado nunca. Entonces, claro, a ver, ¿a qué haces contra eso, no? Claro. Pero hubo una señora que le dijo, yo también soy peruana, por favor, no nos dejen vergüenza. Ay, qué buena respuesta, qué buena respuesta. Oye, estaba pensando que tú y nosotros ahora somos, estamos aquí, pero habrá un momento en el que seremos fósiles para la Marga Sánchez de dentro de 3.000 años. ¿No? Entonces, cuando encuentren nuestros fósiles, serán capaces de saber que comíamos Doritos. ¿Qué descubrirán de nosotros? Sí, mira, lo que pasa es que yo soy una arqueóloga muy poco solidaria y yo creo que me voy a incinerar, ¿sabes? Por si las pero sí que es verdad que y bueno, imagínate lo que seremos capaces de hacer dentro de 3.000 años. O sea, bueno, si seguimos existiendo como especie. Exactamente. Calla. Si seguimos existiendo como especie. Pero sí que es verdad que imagínate lo que han avanzado estos temas de la bioarqueología en los últimos 50 años, lo que vamos a ser capaces de hacer no dentro de 3.000, sino dentro de 50, va a ser alucinante. Por eso es importante que no terminemos de agotar el registro arqueológico, ni terminemos de agotar las muestras, porque hay que dejar cosas para lo que nos va a deparar la ciencia en los próximos años. Estoy pensando que seguro que encuentran un fósil de esta época de un hombre enterrado con un iPhone y el arqueólogo machista del futuro dirá, mira, los hombres seguían cazando. No seguirán. Sí, ahora perdona, Marga, pero en estos avances tecnológicos que estabas diciendo, recuerdo hace unos meses estuve en el Barcelona Supercomputing Center y había unos
arqueólogos como con drones analizando fluctuaciones del terreno para intuir dónde podría haber cosas interesantes, ¿no? Sí. ¿Algo así? Sí, bueno, esa es la fotografía arqueológica que desde el aire, que fíjate, se empezó a practicar después de la Primera Guerra Mundial, porque algunos del Crawford, un piloto inglés de la Primera Guerra Mundial, empezó a hacer fotografía aérea y claro, el crecimiento de la hierba, ¿no?, es distinto dependiendo de lo que haya debajo. Entonces, puedes ver cómo crece más o crece menos, y eso, la sombra, dependiendo en qué hora del día la haga, pues sí que evidentemente te puede marcar la existencia de estructuras internas. Sí. Bueno, pues Marga, siempre es un placer hablar contigo. Sé que te gustaría que te regaláramos un fémur, debe ser tu regalo favorito, ¿no? No, hombre, un fémur. De un fémur sacas una historión. ¿Cuál es el hueso que da más información? La mandíbula. Pues depende para qué, pero el cráneo y la pelvis nos dan mucha información. Te da mucha vida pero eso, el fémur no es mal hueso. No es mal hueso. Claro, pero como lo hubieran quemado igual que tú, ya no teníamos nada. Eso sí, vaya, me lo voy a repensar. Marga Sánchez, que es arqueóloga, catedrática de prehistoria en la Universidad de Granada, acaba de publicar Lo que el cuerpo nos cuenta en la editorial Destino, que es un recorrido físico y político también de las mujeres desde la prehistoria hasta hoy. Siempre un placer charlar contigo, Marga, cuídate. Igualmente. Hasta luego. Abrazos. Hasta luego. La verdad que no hemos hecho el espacio semanal, Javier, de hoy, esta semana en Noticias de Robert Kennedy. ¿Has visto lo que ha hecho en Washington? Que se ha bañado en el riachuelo hay una especie de bosque que atraviesa Washington, que es el Rock Creek, y ahí tiene un riachuelo lleno de aguas fecales. Él, por supuesto, sostiene que las aguas fecales no existen. Que no existen. No existen. Se ha bañado con todos sus nietos. Y entonces sale, además sabes que es, no sé si culturista, pero que está todo el día en el gimnasio también. Y está ahí descamisado, bañándose en aguas que, por supuesto, las autoridades sanitarias dicen que habían determinado como muy peligrosas. No existe el peligro. Pero porque él dice que no existe Yo la verdad es que empecé muy motivado con esto, pero es que me he visto desbordado. Y claro, es una sección que nos desborda, ¿no? Nos desborda por completo. Que cada semana hay algo más. Es la estrategia de ir una cosa después de otra para olvidar la anterior. Sí. La estrategia de Steve Bannon era esta, ¿no? Sí. Que la siguiente mentira te haga no tener tiempo para desmentir la anterior. Exacto. Esta es la estrategia. Desde Coruña nos llama Emilio. ¿Qué tal, Emilio? Buenos días. Buenos días. ¿Qué tal? Pues cuéntanos, Emilio. Muy bien. Mira, hoy esta semana se han encontrado la forma de aquellas células que pueden ser en un futuro cancerígenas, no ahora, sino en un futuro que pueden ser cancerígenas, detectarlas y anularlas. O sea, curar el cáncer antes de que se produzca, de alguna manera. Me llamó mucho la atención esta noticia. Claro, quería ver si me la podéis desarrollar. Gracias, Emilio. Un abrazo. Yo no lo he leído, pero, o sea, lo que intuyo de lo que dice es como que ya puede haber algunos cambios, y quizás en la forma o en la membrana de la célula, que intuyen que algo está pasando antes de que empiece. Genéticamente se puede ver, porque, por ejemplo, un cáncer tiene miles o millones de mutaciones, pero hay 5 o 6 que son esenciales para que se desarrolle el cáncer. Y estas se van ocurriendo a lo largo de la vida. Pues a lo mejor la primera mutación ocurre cuando tienes 10 años, la segunda a los 20 y tantos, etcétera. Hasta que no tienes las 5 o las 6 completas, no desarrollas el cáncer. Pero sí puedes saber qué células están en ese camino, ¿no? Y que esas primeras mutaciones ya marquen algo, porque lo que plantea es que se pueden detectar. Tú puedes secuenciar, se secuencia el genoma de los tumores, ¿no? Esto se hace ya bastante si hay una causa, si hay un motivo para hacerlo, quiero decir. Pero no sé, a lo que te refieres de esta semana en concreto no sabemos a qué te refieres. Pues nada, deberes para la semana que viene, y además también cuidado con lo que se lee por ahí, porque no saber de dónde viene, ¿no? Bueno, claro. Eso aparte, sí. Pera Estupiña, Javier San Pedro. Hasta luego. Hasta luego. Gracias.
Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.